Me llamo Sarah Thompson. Nunca fui la favorita. Ese honor siempre fue de mi hermana menor, Emily. Desde que éramos niñas, ella era la luz del cuarto. Sonreía fuerte, de esas niñas que los vecinos recordaban. Nuestra madre, Linda Thompson, la adoraba. Es igualita a mí, decía, con la mano sobre el hombro de Emily, como si el resto de nosotros no existiéramos en la habitación. Y tal vez, en su mente, no existíamos. Yo era callada. Leía libros. Aprendí a tejer antes de saber andar en bicicleta. Demasiado seria, solía decir mi madre. No con crueldad, pero tampoco con cariño. Lo decía con un suspiro, como si yo fuera una decepción que había aprendido a aceptar desde hacía mucho. Cuando venían amigas a la casa, siempre era a Emily a quien presumía. Recuerdo una vez, cuando tenía como 10 años. Linda organizaba un brunch para su club de lectura. Yo estaba bien arreglada y había ayudado a preparar la charola de fruta. Cuando entré a la sala, me vio de reojo, saludó rápido con la mano y me dijo en silencio: «Ahora no, Sarah». Más tarde me explicó: «Es que eres difícil de describir. Además, no disfrutarías de tanta plática». Papá, James Thompson, nunca me hizo sentir así. Era más callado que Linda, más sereno. Trabajó de mecánico por más de 40 años. Un oficio que te deja las uñas llenas de grasa, aunque las talles 1000 veces. Nunca faltaba a la cena, nunca olvidaba un cumpleaños, nunca levantaba la voz. No le gustaba presumir, pero se daba cuenta de todo. Cuando llevé a casa un examen de matemáticas con calificación perfecta, él lo pegó en el refrigerador. Aunque Linda pusiera los ojos en blanco, nadie pega exámenes después de la secundaria. Ya no es tierno, decía. Papá solo sonreía y lo dejaba ahí. A nosotras nos trataba igual, y eso era lo que yo me repetía. Incluso cuando Linda le compraba a Emily un vestido nuevo para un baile y a mí me decía: «Pues tú nunca vas a esas cosas». Yo me recordaba: papá me quiere igual. Ni de adultas cambiaron mucho las cosas. Emily seguía viviendo como si la vida le debiera algo. Tenía trabajos, pero nada fijo. Cuando no le funcionaba uno, Linda siempre tenía una excusa. No era el lugar adecuado, o el jefe estaba celoso. Emily sonreía y se dejaba llevar, mientras yo construía mi carrera poco a poco, con cuidado, sola. Yo fui la primera en salirme de la casa, pagué mi propia renta, arreglé mi coche, iba a visitar los fines de semana. Y aún así, en cada visita, seguía siendo la invitada que nadie esperaba. James, en cambio, siempre notaba cuando yo estaba ahí. Dejaba la luz del pórtico encendida, tenía café listo. «¿Cómo va el trabajo?», preguntaba, y de verdad quería saber. Nunca tuve que pelear por su atención, me la daba sin más. Esa era la balanza de nuestra familia, Linda y Emily orbitando una a la otra, brillantes y ruidosas, y papá y yo, quietos en el centro. No me di cuenta de lo frágil que era ese equilibrio hasta que se rompió. Papá se jubiló a los 65. No hizo fiesta. Ni quería. Solo llegó un viernes con una caja de cartón y unos guantes de trabajo y dijo: «Ya estuvo». Al principio fue bonito tenerlo más en casa. Construyó un comedero para aves. Empezó un huertito en el patio. Yo pasaba después del trabajo y siempre tenía algo nuevo que mostrarme. Nada espectacular, solo cosas útiles. Así era él, siempre componiendo, siempre dejando todo un poco mejor. Hasta que una mañana perdió un escalón bajando del pórtico trasero. Apenas eran unos 10 centímetros, pero tropezó con el talón y cayó fuerte. Se fracturó la cadera. La cirugía fue rápida, pero la recuperación lenta, demasiado lenta. Lo intentó, pero aun con terapia nunca volvió a moverse como antes. Perdió músculo, perdió energía. En unos cuantos meses ya usaba más el andador que la silla de ruedas. Odiaba estar quieto. Linda lo odiaba más. «No más se sienta», murmuró una vez, sin darse cuenta de que yo estaba en la sala todo el día. «No más se queda ahí sentado». Emily asintió, hojeando una revista. «Es deprimente. Ya ni habla tanto». «¿Y lo puedes culpar?», pregunté desde atrás de ellas. Se sobresaltaron. Linda se rió un poco más fuerte de lo normal. «No estamos diciendo nada malo. Es solo que cuesta verlo así». Pero en realidad no lo veían. Lo estaban evitando. Empezó de a poco. Linda dejó de cocinar comidas completas. Emily decía que era demasiado sensible para ayudarlo a bañarse o con las medicinas. Luego aparecieron los folletos de viajes. Encontré uno en la cocina, un resort elegante en Colorado, con spa, catas de vino y senderismo. «Se ve bonito»,
dije levantándolo. Linda apenas volteó. Estamos pensando en irnos unos días, sin tu papá. Pues claro, él ya no puede volar así. ¿Y quién va a estar aquí con él? Pregunté. Linda agitó la mano. Tú, supongo. Siempre has sido buena con esas cosas. No lo pidieron. Lo dieron por hecho. Y siguió pasando. Salían más seguido. Cenas, fines de semana fuera, a veces sin avisarme. Yo llegaba a ver a papá y lo encontraba solo en la sala, viendo béisbol con el volumen bajito. Una tarde llegué justo antes de que llegara la cuidadora, María Evans, una enfermera retirada que habíamos contratado a medio tiempo. Se veía confundida. ¿No hay nadie más en casa?, preguntó. No, ¿por qué? Me dijeron que alguien estaría para asistir. Le hablé a Linda. No contestó. Emily mandó un mensaje 2 horas después. En una cena. No puede esperar. Esa noche yo lo bañé. Papá me pidió perdón por las molestias. No respondí. No podía mentirle y decirle que estaba bien. Con el tiempo les pedí a las dos que se hicieran responsables de algo. Turnarse días de cuidado, manejar medicinas, al menos el papeleo. Linda suspiró. Yo no me inscribí para ser enfermera. Tengo mi vida. Emily añadió. Sara, tú eres buenísima con estas cosas. Tienes tus horarios, carpetas, teléfonos. Yo debí sospechar que venía algo más. 6 meses después de la caída de papá noté cosas raras. Sus estados de cuenta, que yo le ayudaba a ordenar, dejaron de llegar. Cuando pregunté, Linda dijo, los pasé a digital, menos desorden. No insistí, pero me quedó la espina. Un día entré con las credenciales que yo misma había creado hacía años, acceso denegado. Llamé al banco. El gerente me dijo que habían cambiado los permisos y que ya no aparecía en la cuenta. Esa misma semana escuché a Linda por teléfono reservando un retiro de una semana. Carguen el anticipo a la cuenta principal, dijo. ¿Cuenta principal?, pregunté después. Sonrió. La de tu papá. Ahora tenemos poder notarial. Es más fácil. Me quedé helada. ¿Desde cuándo? 2 meses. Lo necesitábamos. Decisiones médicas, cosas legales. ¿Y por qué no me dijeron? Linda se encogió de hombros. Ya estaba resuelto. Sin drama. Emily remató. No te preocupes, Sara. Nosotras lo tenemos bajo control. Pero no lo tenían. No de verdad. Habían tomado el control en silencio, legalmente y por completo, y yo ni cuenta me di. Al 8º año, papá ya solo ocupaba una habitación. No salía de la casa. Pasaba casi todo el día en el estudio, donde la luz de la tarde era suave y el sillón junto a la ventana ya parecía parte de él. El jardín estaba descuidado, el comedero vacío. Hablaba menos, pero cuando lo hacía todavía me preguntaba cómo me había ido en el trabajo. Yo reduje mis horas a medio tiempo. María solo podía cubrir 3 tardes a la semana. El resto era mío. Linda y Emily se habían desvanecido por completo. Emily estaba otra vez sin empleo, pero según ella demasiado ocupada para ayudar. Linda decía que tenía artritis en las manos. Dejé de preguntar. Un jueves, después de una cita en el hospital que se suponía era rutinaria, el doctor me llamó a su oficina. No cerró la puerta. No hacía falta. Su padre tiene cáncer pancreático en etapa avanzada, dijo. Le quedan meses, no un año. Papá debió leerlo en mi cara cuando regresé a la sala de espera. No dije nada. Solo me tomó de la mano. Esa noche mandé un correo a mi trabajo y renuncié. En la casa no hubo anuncio. Linda no preguntó. Emily solo dijo, vaya, esa sí es una decisión. Para mí no lo era. A partir de entonces, cada día se volvió más nítido. No había tiempo que perder. Le preparaba comidas fáciles de tragar. Le daba sus medicinas, agendaba citas, le leía cuando estaba demasiado cansado para abrir los ojos. Una noche, mientras limpiaba un cajón en el estudio, encontré un sobremanila con mi nombre. Dentro había una carta. Su letra, ordenada, un poco temblorosa pero clara. Sara, si estás leyendo esto, significa que probablemente ya no tengo la energía para decirlo en voz alta. Quiero que tengas lo que he podido juntar. No es todo, pero es algo que importa. Cuídate primero. Has hecho más que suficiente por mí. Con cariño, papá. Detrás de la carta había un contrato de renta para un departamento de 2 recámaras, a unos 40 minutos del pueblo. Reconocí el nombre del complejo. Una vez pasamos por ahí camino a la clínica. Él me lo señaló. Bonito lugar, cerca del parque. Ya había dado un depósito, y entendí por qué. David Carter,
El coordinador de hospicio que a veces cubría turnos de María, se había vuelto más que amable. Compartimos conversaciones largas en el pórtico, café en vasos desechables, silencios entendidos. No éramos oficiales, pero tampoco extraños. Cuando papá se enteró, no me regañó, sonrió. Mereces alguien que se quede, me dijo. Mientras yo me enfocaba en cuidarlo, él había planeado algo para mí, para nosotros. Una fecha de boda anotada en el calendario de otoño, depósitos pagados, recibos, todo guardado en ese sobre. Nunca se lo dijo a Linda, nunca a Emily, solo a mí. El día antes de perder la voz, susurró: empieza tu vida. No esperes permiso. Le apreté la mano y asentí. Papá se fue en silencio un domingo por la mañana. Yo estaba con él. Acababa de cambiar las sábanas cuando noté que su respiración se había hecho lenta. Me senté a su lado, le tomé la mano y esperé. No volvió a abrir los ojos. No hubo un último suspiro dramático, ni una última palabra, solo el exhalo más pequeño y la quietud. Llamé a la línea de hospicio. Llamé a María. Luego me quedé sentada al borde de la cama mucho tiempo, sin llorar, sin moverme, solo ocupando el espacio. Linda y Emily no contestaron al principio. Linda por fin respondió al tercer intento. Estamos de compras. Te va a tocar a ti encargarte de todo. Y lo hice. Hice las llamadas, organicé el traslado, tramité el acta de defunción. La iglesia eligió las flores. Emily me mandó un mensaje después. Avísame a qué hora es el servicio. Veré si puedo ir. La mañana del funeral llegué temprano, acomodé las sillas, recibí a los primeros visitantes. Linda llegó tarde, con un traje negro entallado. Emily entró después, aún con los lentes oscuros puestos. Ninguna ofreció ayudar, pero cuando llegó el momento de las palabras, Linda caminó al podio como si fuera su escenario. Dijo lo correcto, habló de la fuerza tranquila de James, de su entrega, de sus sacrificios. Yo miré al piso e intenté que esas palabras no me vaciaran el pecho. Después del servicio, volví a casa. Nuestra casa. Todavía olía a su jabón y a café negro. Solo quería estar sola. Pero Linda y Emily ya estaban ahí, sentadas en la sala con copas de vino como si nada hubiera pasado. Tenemos que hablar, dijo Linda. Me quedé en la entrada, aún con el vestido. ¿Puede esperar? No puede. Emily levantó un documento. Es una renuncia, dijo. Dice que aceptas no disputar nada de la herencia. Es solo un trámite. No me moví. Linda se inclinó hacia adelante. Tenemos el poder notarial, Sara. Ya hablamos con el abogado. Nosotras heredamos la casa. Y lo que queda en las cuentas ya se está procesando. Miré el papel, luego a ellas. Papá acaba de morir, dije. No estamos siendo frías, contestó Linda. Pero estas cosas se mueven rápido. Es mejor adelantarse. Emily agregó. Tú ni siquiera vives aquí. ¿Te vas a casar? No. Yo no les había contado eso. No respondí. Linda suspiró. Sara, por favor no lo hagas difícil. Ya pasamos por mucho. Quise discutir, quise gritar, pero en lugar de eso tomé una pluma de la mesa y firmé. Nadie dijo gracias. Linda se levantó. Tienes que estar fuera en 10 días. Ya hablamos con un agente de bienes raíces. Asentí una sola vez. Emily se sirvió otra copa de vino. Esa noche empecé a empacar en silencio. Solo tomé lo necesario, ropa, una foto enmarcada de papá, un montón de sus cuadernos y el sobre que me dejó. Nadie salió a despedirme. 3 días después, sonó mi celular. Casi no contesto, pero el número era familiar, la casa, la que ya no era mía. Contesté. La voz de Linda sonaba cortante. ¿Dónde está? Guardé silencio. El dinero, gritó. De la cuenta de tu papá. Desapareció. Todo. ¿Qué hiciste? Cerré los ojos. Tú me dijiste que no te volviera a buscar, respondí tranquila. Esto no tiene que ver con eso. Es una emergencia. Esa cuenta tenía miles. ¿Dónde está? Ustedes tenían el poder notarial. Tú y Emily. Yo no podía ni acercarme. Dejamos la libreta en el escritorio, dijo. Pero el dinero no está. Yo nunca lo toqué. Hubo silencio. Luego escuché la voz de Emily al fondo. Pregúntale otra vez. Pregunta dónde lo escondió. Linda volvió. Sara, esto es serio. Hicimos planes. Pagué anticipos. Emily dejó su trabajo. Contábamos con ese dinero. Nunca revisaron el saldo antes de que papá muriera. ¿Para qué? Casi no gastaba. Nomás se sentaba en ese cuarto. Esperé un segundo. Entonces no sabían. Imposible.
No, no imposible. Les hablé del departamento, del salón de eventos, de los anticipos, de la carta. De David. Emily tomó el teléfono. ¿Estás mintiendo? No, le dije. Ustedes nunca estuvieron. Papá sabía lo que hacía. Emily rompió la voz. Entonces eso es todo. La herencia. Una boda y una renta. Supongo que sí. Linda regresó al teléfono, más apagada. No nos quedó nada, Sara. Ya pagué el crucero y la casa necesita arreglos que no podemos costear. No entra dinero. Necesitamos ayuda. Solo hasta que se acomoden las cosas. Ustedes me dijeron que ya no era parte de la familia. Que me fuera y no volviera. Eso fue antes. No. Eso siempre han sido. No respondió. Colgué y bloqueé el número. Nunca las volví a escuchar directamente, pero las noticias corren. El crucero no se podía reembolsar. Linda lo había pagado completo, segura de que lo recuperaría con la herencia. Emily ya había presumido en redes, fotos de maletas y palmeras. Tuvieron que cancelarlo, y el dinero se perdió. Trataron de quedarse con la casa, pero las tuberías eran viejas, el techo necesitaba reparaciones, y nadie quiso invertir en una propiedad con 2 dueñas y sin ahorros para arreglarla. Vendieron rápido, por debajo del valor de mercado. Después de los gastos no quedó casi nada. Terminaron en un depa al otro lado de la ciudad. Más chico, sin patio, sin luz de pórtico. Emily volvió a chambas temporales. Intentó pedir prestado, pero la gente ya estaba cansada, sobre todo después de que presumía que pronto estaría acomodada. Lo poco que tenía en pareja se desmoronó. Los hombres dejaron de llamar. Linda trató de volver a su trabajo de medio tiempo en la tienda de segunda. El puesto ya estaba ocupado, y a su edad, los trabajos no sobran. Yo no contesté nunca más. No hacía falta. Su historia se escribía sola, conmigo o sin mí. Y lo único que me permití pensar fue esto. Nunca se trató de venganza. Se trataba de irme sin culpa, por fin. Nos casamos a inicios de otoño. Fue sencillo, con unos pocos amigos cercanos, sin espectáculo. El lugar era el que papá había marcado en el folleto, escondido detrás de unos arces, con un pórtico que atrapaba la luz de la tarde. David estaba a mi lado, firme como siempre. Yo llevaba un vestido sencillo, sin velo. No había sillas vacías, pero lo sentí ahí. Enmarcamos la carta y la colgamos junto a la puerta de nuestro nuevo departamento. La tinta estaba un poco deslavada en las orillas, pero las palabras seguían claras. Cuídate primero. Ya hiciste más que suficiente por mí. A veces, cuando salgo al trabajo o regreso tarde, me detengo un segundo frente a ella. Papá no me dejó una fortuna. Me dejó paz. Y tal vez siempre fue ese el punto. Algunos heredan casas. Otros heredan silencio. Yo solía pensar que los callados, los que se quedaban atrás haciendo el trabajo que nadie agradecía, no tenían una historia que valiera la pena contar. Pero quizá eso nunca fue cierto. Tal vez fuiste tú quien empacó las cosas de tu papá en soledad. Tal vez fuiste tú quien pagó las cuentas cuando nadie más se presentó. Tal vez nunca te dijeron gracias ni importas. Y aún así te quedaste. Si te borraron de la historia de tu propia familia, esta es para ti. No tienes que explicar. No tienes que justificar por qué te fuiste o por qué nunca regresaste. Pero si hay una palabra que alguien debió decirte y nunca escuchaste, déjala aquí. Yo la entenderé. Aprendí que el amor no es ruidoso ni presumido. Está en los actos silenciosos, los que nadie aplaude. Papá me enseñó eso. Nunca buscó atención, pero me la dio. Me vio cuando otros no lo hicieron. Cuidarlo, aun cuando fue pesado, me mostró que la verdadera fuerza no está en exigir reconocimiento, sino en estar presente, sin rencor. Antes pensaba que necesitaba la aprobación de Linda o Emily para sentirme completa. Pero su desprecio y su codicia revelaron que ellas perseguían sombras, no sustancia. La carta de papá, su último regalo, no fue solo un depa o una boda. Fue permiso para elegirme a mí misma. Firmar esa renuncia no fue derrota. Fue libertad. Aprendí que la familia no se debe por sangre, se construye. Y a veces, se construye en otro lado. La paz no está en casas ni en dinero. Está en saber que hiciste lo correcto por quienes importan. Si cargas con el peso de no haber sido visto, recuerda esto. Tu valor no está en sus palabras. Está en la vida que llevas, en el amor que das y en la valentía de irte cuando llega el momento. Con eso basta.